El ejercicio número 2 del ejercicio 10.1 dice: una planta de potencia de vapor que opera un ciclo de Rankine regenerativo ideal. El vapor entra a la turbina a 6 megapascal, ¿sí? El vapor que sale de la caldera entra a la turbina a 6 megapascal y con 250 grados centígrados. Tenemos los datos de entrada a la turbina que serían en el punto 5 y se condensa en el condensador a 20 kilopascal. Entonces, si se condensa en el condensador a 20 kilopascal, quiere decir que nuestra turbina en la etapa de baja presión también, o sea, se expande desde, se expande hasta 20 kilopascal, ¿sí? Dice que el vapor se extrae de la turbina a 0,4 megapascal, o sea que la primera expansión se realiza de 6 megapascal a 0,4 mega y de 0,4 a 20 kilos. Entonces, el vapor se extrae de la turbina a 0,4 megapascal para calentar el agua de alimentación en un calentador abierto. Tenemos un calentador de agua de alimentación abierto, ¿sí? El agua sale del calentador como líquido saturado, o sea que nos da la propiedad de salida del calentador como líquido saturado en 3, ¿sí? Nos pide determinar la salida neta de trabajo por kilogramo de vapor que fluye a través de la caldera, la eficiencia térmica del ciclo y nos pide que diagramemos un gráfico T-versus S respecto a la línea de saturación. En este caso es un ciclo regenerativo ideal porque no nos da los rendimientos isentrópicos de la turbina ni de las bombas. Entonces, por tanto, podríamos considerar que la entropía de entrada es igual a la de salida, y con ese es un dato porque es una propiedad intensiva independiente que nos sirve para poder determinar nuestro estado. Entonces, además, el calentador de agua de alimentación se comporta prácticamente como un mezclador, en el cual acá entra vapor o fluido de trabajo con ciertas características a la presión de expansión de la primera etapa. Esta bomba lo que hace es elevar de la presión del condensador a la presión de entrada de la primera expansión, que sería 0,4 megapascal. Y nuevamente tenemos una salida de 0,4 y esta bomba lo que hace es elevar de 0,4 a 6, que es la presión de la caldera. Entonces, lo primero que tenemos que determinar es los estados para poder luego poder calcular lo que nos está pidiendo, ¿sí? El ejercicio. En este caso, en el estado 1 tenemos la presión. Si a nosotros nos dice que el condensador funciona a 20, sabemos que a la salida del condensador tenemos líquido saturado. Entonces, con 20 kilopascal y considerando líquido saturado, la calidad igual a 0, podemos sacar la entalpía en el estado 1 directamente de tabla de A.5. Sí, esto es de A.5, ¿sí? Podemos sacar la entalpía y el volumen específico. El volumen específico, ¿por qué nos sirve? Porque nosotros luego determinamos el estado 2. En el estado 2, ¿qué tenemos? Sabemos que la bomba eleva de la presión de 20 kilos a 0,4 para poder entrar al calentador de agua de alimentación, ¿sí? Entonces, como ya tenemos ese rango de presión y sabiendo que es un proceso isentrópico, sabemos que el trabajo de la bomba sería el volumen específico por la diferencia de presión, ¿sí? Entonces, para un trabajo isentrópico, un trabajo ideal, lo que trata la bomba es de mantener el volumen lo más chico posible, o sea, trabaja con volumen constante de manera a consumir menor energía eléctrica, ¿sí? Entonces, obviamente eso no ocurre en la realidad, por eso el trabajo isentrópico lo podemos considerar como ese volumen específico por la diferencia de presión. Finalmente, el trabajo de la bomba en el estado sería de 1, que lo sacamos de tabla, por la diferencia de presiones que lo tenemos, 400 menos 20, que es lo que habíamos hablado, y obtenemos el trabajo de la bomba, bueno, este sería la bomba 1, ¿verdad? Es la bomba 1, ¿sí? La bomba 1. Finalmente, la bomba 1 aquí es igual, como un dispositivo en flujo estable, ¿sí? El trabajo de la bomba directamente va a ser igual, o sea, acuérdense de la combinación de ese trabajo de flujo con la energía interna nos da entalpía. Entonces un dispositivo de flujo estable directamente va a ser la diferencia de entalpía, ¿sí? O la masa por la diferencia de entalpía.
¿sí? En este caso vamos a tener que sería H1 menos H2, finalmente H2 quedaría H1 más el trabajo de la bomba. ¿Sí? Con eso obtenemos el valor de la entalpía en el estado 2. ¿Sí? Para el estado 3, a nosotros nos da como dato que del calentador de agua de alimentación sale como líquido saturado. La presión ya lo tenemos, que es de 0,4, en la misma presión como entrada 0,4, tiene las dos entradas 0,4, la salida también se da una presión de 0,4. Entonces con esos valores directamente de A.5 podemos sacar la entalpía 3 y el volumen específico 3. Nuevamente necesitamos volumen específico, ¿por qué? Porque el siguiente punto a analizar es posterior a una bomba. Entonces, volviendo al caso anterior, lo que hacemos es hallamos el trabajo isotrópico de la bomba, ¿sí? Porque recordemos que es un ciclo ideal. Entonces el trabajo isotrópico sería el volumen específico de entrada por la diferencia de presiones entre el punto 4 y el punto 3. El punto 4 es la presión ya de la caldera y el punto 3 es la presión de salida del calentador, que es la misma de la expansión de la primera etapa, que sería 0,4, que es 400. ¿Sí? Entonces nuevamente con eso tengo un trabajo haciendo la ecuación de la primera ley para esa bomba. Sé que el trabajo de la bomba es igual a la variación de entalpía. Entonces con eso podemos sacar la entalpía en el estado 4, porque la entalpía en el estado 3 ya lo calculamos y el trabajo de la bomba también lo calculamos. Sacamos la entalpía en el estado 4. Para el estado 5 nos dan los datos de semi-Pascal y 500, que son datos del ejercicio. Tenemos determinado nuestro estado, entonces lo que hacemos es verificar y vemos que para una presión de 6 megapascal la temperatura de saturación es mucho menor que la temperatura en el estado 5. Por tanto, tenemos vapor sobrecalentado. De A.6 obtenemos los valores de H5 y S5. ¿Sí? Luego pasamos al estado 6. En el estado 6, ¿qué tenemos? Sabemos la presión de 0,4 megapascal, que es la presión en la cual se produce la descarga de la primera etapa, la expansión de la primera etapa. Y consideramos como un proceso isotrópico S5 igual a S6. ¿Sí? Porque nos dice que el ejercicio nos dice que es un ciclo ideal. Entonces, comparando estos valores, observamos que estamos en la zona de mezcla saturada. Entonces, como estamos en zona de mezcla saturada, lo que hacemos es calcular la calidad y obtenemos ese valor, ya que tenemos S6, ¿sí? Que es igual a S5, ¿sí? Y SF y SFG, que son de tabla. Finalmente obtenemos una entalpía 6. Calculando la calidad podemos obtener la entalpía directamente de tabla, la calidad lo calculamos y esto va de tabla. Sacamos H6. En el estado 7, que a la expansión de la primera etapa, nuevamente tenemos una presión de 20 kPa y S7 va a ser igual a S5 igual a S6. ¿Sí? Porque por los valores, siempre la entropía específica o la entalpía son los mismos en todos estos puntos, al menos que se especifique que hay una pérdida o algo. En este caso, más estoy considerando que un ciclo ideal, los valores son los mismos, ¿sí? Específicos. ¿Okay? Entonces, con esas dos propiedades, nuevamente podemos determinar, podemos observar que tenemos, se ubica en la zona de mezcla, entonces hallamos la calidad de la salida de la turbina. Con ese dato de calidad y los datos de tabla, podemos tener la entalpía en el estado 7. Finalmente analizamos nuestro calentador de agua para poder lograr obtener la proporción de masa que se divide, porque saben que cierta extracción se realiza una vez que se realiza la primera expansión en la turbina, se extrae cierta masa para el calentador de agua y la otra se sigue expandiendo. Entonces, en el análisis del calentador de agua es un dispositivo de flujo estable, como lo habíamos hablado. Entonces tenemos que la cantidad de la variación de energía que entra igual a la que sale, o sea, la variación de energía del sistema es 0. Entonces tenemos masa por entalpía de entrada, la entrada sería H entalpía 6 por I, más entalpía 1 menos I, o sea, entalpía 2 por 1 menos I, va a ser igual a la entalpía 3 directamente. ¿Sí? ¿Por qué? I más 1 menos I me da 1. Acá ya sale la cantidad de masa total, nuevamente, de nuestro ciclo. Esa ecuación lo tenemos aquí. ¿Sí? ¿Ok? Y tenemos la primera ecuación. Finalmente, despejando la I de esta ecuación, puesto que ya calculamos la entalpía 3,
a 6, puedo tener el valor de I que me da 0,1463. El trabajo neto, ¿a qué sería igual? El trabajo neto sería a lo que genera mi turbina en ambas etapas, la suma de las turbinas del trabajo de alta presión y de baja presión, menos el consumo de las dos bombas. ¿Por qué esto se suma? Porque la masa no es la misma. Acá hay la masa total se expande en la primera etapa, ¿sí? Pero luego tenemos ya una masa distinta para la segunda etapa. ¿Okay? Entonces, calculamos el calor de entrada, directamente lo hacemos H5 menos H5 menos H4, está bien, H5 menos H4, y con eso tenemos el calor de entrada, que está ok. El calor de salida, ¿qué va a ser? Va a ser 1 menos I, ¿sí? Por H7 menos H1. Perfecto. Esto ya lo tenemos calculado y podemos sacar el calor de salida. Finalmente, el trabajo neto también es igual a el calor de entrada menos el calor de salida, ¿sí? O lo que podríamos hacer es calcular el trabajo de las ambas etapas y restarle el trabajo de las dos bombas, ¿sí? Bueno, acá obtenemos el trabajo neto. Finalmente, el rendimiento térmico, ¿a qué es igual? Es igual al trabajo neto sobre el calor de entrada, ¿sí? Este trabajo neto, ¿a qué es igual? A Q de entrada menos Q de salida sobre Q de entrada. Factoreando esto nos queda esto, ¿sí? O también esto podría ser igual al trabajo de la turbina. Vamos a poner uno más, acá vamos a poner trabajo de la turbina alta más baja presión menos la bomba 2, el trabajo de la bomba, menos la suma de las bombas 2 más el trabajo de la bomba 1, ¿sí? Y bueno, nuevamente, como ya tenemos estos datos calculados, reemplazamos y podemos obtener el rendimiento, que es el 37,8%. Finalmente nos pide graficar el diagrama T versus S, y tenemos el diagrama T versus S respecto a la línea de saturación. Tenemos el punto 1, que sería el punto donde nuestra bomba inicia el ciclo, se bombea. ¿Qué pasa? De 2 pasa al punto 3, que nos decía que estaba como líquido saturado, que esto es gracias a esta colaboración que tenemos de fluido a nuestro sistema. Luego pasa al punto 4, ¿sí? De 3 a 4, está acá toda la bomba, el trabajo de la bomba 2, el trabajo de la bomba 1, ¿sí? Y de 4 ya pasa por la caldera, lleva la temperatura a los valores en el punto 5. Esta es la primera expansión, este es en la turbina de alta presión, y fíjense que acá es el fluido que nosotros sacamos de la primera expansión para lograr este punto, y luego tenemos la expansión de la expansión que va de 6 a 7, ¿sí? Que era de baja presión, y finalmente a través del condensador donde se produce Q de salida, y acá tenemos Q de entrada. Y con eso culmina el ejercicio.